Hola, buen día. Nuestro grupo está integrado por Germán Coronado, José Luis Pasión y quienes habla Héctor Vidal. Estaremos abordando la mañana de hoy la temática del libro Los siete saberes necesarios para la educación del futuro, ¿ok? Para lo cual estaremos abordando temas de interés fundamentales, los cuales muy seguramente nos van a edificar y van a nutrir nuestras vidas. Me ha correspondido los tres primeros capítulos, entendiéndose que el primer capítulo hace referencia a las cegueras del conocimiento, el error y la ilusión. Es muy diciente el hecho de que la educación, que es la que tiene o tiende mejor a comunicar los conocimientos, permanezca ciega ante el conocimiento humano, sus disposiciones, sus imperfecciones, sus dificultades, sus tendencias, tanto al error como a la ilusión. Y lo que es más preocupante es eh, que finalmente ese conocer no se va a encontrar. En efecto, el conocimiento no se puede considerar como una herramienta que podamos decir Made in Colombia o sencillamente porque se hizo. Eh, eh, que se puede realizar sin examinar la naturaleza del conocimiento. Debe aparecer como una necesidad primera que servirá de preparación para afrontar riesgos permanentes de error y de ilusión, que no cesan de parasitar la mente humana. Ojo, importante, esto de no cesan de parasitar la mente humana es que la aliena. Se trata de armar cada mente en el combate vital para la lucidez. Es necesario introducir y desarrollar en la educación el estudio de las características cerebrales, el estudio de las características mentales, el estudio de las características culturales, del conocimiento humano, de sus procesos y sus modalidades, de las disposiciones, tanto psíquicas como culturales, que permitan arriesgar el error o la ilusión. Continuamos abordando el capítulo 2 que hace referencia a los principios de un conocimiento permanente. Eh, Existe un problema capital, aún desconocido. ¿Cuál es el de la necesidad de promover el conocimiento, ese conocimiento que sea capaz de abordar los problemas globales y los problemas fundamentales, para inscribir allí los conocimientos parciales y locales? La supremacía de un conocimiento fragmentado, según las disciplinas, impide a menudo operar el vínculo entre las partes y las totalidades. Ojo, y debe dar paso a un conocimiento que sea capaz de aprender los objetos en sus contextos, sus complejidades, sus conjuntos. Es necesario desarrollar actitud natural. Es necesario desarrollar la inteligencia humana para ubicar todas aquellas que permitan enseñar los métodos que ayuden mutuamente y que además sean de influencia y que sean recíprocas entre las partes y aparte entre las partes y que todo esto se vincule o se homogenice en un mundo completo. El capítulo 3 nos habla un poquito de la condición humana. Manifiesta que el ser humano es a la vez físico, biológico, psíquico, social, cultural, que es una unidad humana compleja como raza humana, la que está completamente desintegrada en la educación a través de las disciplinas y que además de eso imposibilita la capacidad de aprender. El capítulo 3 habla básica y pragmáticamente de enseñar la condición humana. El ser humano dice que a su vez es un ser físico, biológico, psíquico, cultural, social, que es una unidad completa humana, ¿verdad? La que está completamente desintegrada. Esto es importantísimo porque en la actualidad vemos una pérdida de valores y vemos una pérdida de identidad, aún de la misma identidad cultural, sobre todo en la educación.
a través de las disciplinas y estas disciplinas a su vez imposibilita algunos procesos de aprendizaje, lo que significa ser más humano. Hay que restaurar todo esto que se ha venido planteando. Este capítulo nos indica cómo a partir de las disciplinas actuales es posible reconocer la unidad y la complejidad humana, reuniendo y organizando conocimientos dispersos, conocimientos dispersos en las ciencias humanas, en la literatura y en la filosofía, para de esta manera mostrar la unión indisoluble entre la unidad y la diversidad de todo lo que es humano. A continuación, nuestro compañero Germán Coronado. Muy buenas tardes, estimado docente y compañeros. En el cuarto capítulo de los saberes es enseñar la identidad terrenal, el cual nos dice que en el horizonte planetario es fundamental la educación de hoy y del futuro en el desarrollo de un auténtico sentimiento de pertenencia a nuestra tierra, considerada por la moral como la última y primera patria. Es imprescindible para el desarrollo de la conciencia antropológica, ecológica, cívica y espiritual. ¿Por qué razón se ignora el destino de nuestro planeta? Nuestros estudiantes ya obtuvieron un aprendizaje de su mundo y tienen antecedentes históricos, desgraciadamente por no conectar con la liga del conocimiento de la condición humana. Se presenta un divorcio y por ende la falta de responsabilidad compartida en pleno siglo XXI. Con los avances científicos y tecnológicos que han tenido y lo sucesivo por lo que está por venir con los desarrollos de la era planetaria, resulta indispensable tener como objetivo una identidad ya sea terrestre, y mantenerla todos los seres humanos conscientes. Se debe volver uno de los principales objetivos en la enseñanza, aun cuando en un tema complejo, ya que se confrontan los problemas de vida y de muerte, pues como seres planetarios tenemos común la misma comunidad de destino y la tecnología acerca de la diversidad humana. Y todos aquellos lenguajes secretos de nuestros oídos ya son más claros y podemos por fin comenzar a caminar de la mano hacia un nuevo destino, que en la voz de la moral es volver a relacionar las culturas, volver a unir los dispersos. Entonces no podemos ser autónomos del mundo, en que compartimos incluso nuestra actitud deberá ser cooperativa y responsable. El quinto capítulo de los saberes es enfrentar las incertidumbres, el cual nos dice que las distintas sociedades, los distintos imperios y pueblos siempre suponen que el futuro ha de edificarse conforme a sus patrones o modelos durante toda la vida. Tal vez en innumerables momentos y ante infinidad de situaciones hemos sentido esa sensación de incertidumbre. Lo inesperado, lo incierto nos hace sentir inseguridad, vulnerabilidad. Nos encontramos en un estado de desequilibrio e inestabilidad. Por ello debemos tener en mente varias alternativas para solucionar los problemas, procurando cada vez el tener certeza a fin de agotar la incertidumbre. Morán apunta que una vez que tomamos una decisión, comienza a operar el concepto de ecología de la acción y se desencadena una serie de acciones y a la vez reacciones.
que afectan el sistema global. Y podemos precedir, pero no se nos educó para la incertidumbre. Morán también matiza su confirmación: así existen algunos núcleos de certeza, pero son muy reducidos. Navegamos en un océano de incertidumbres en el que hay algunos archipiélagos de certeza. Muchas gracias, compañeros y estimados docentes. Los dejo a continuación con el compañero José Luis Pasión. Buenas tardes, continuando con la obra que nos correspondió exponer, Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, de Edgar Morin. A mí me correspondieron 2 capítulos que fueron el 6 y el 7. A continuación les desarrollaré el capítulo 6, que se titula Enseñar la comprensión. La situación sobre nuestra Tierra es paradójica. La interdependencia se ha multiplicado. La conciencia de ser solidario con su vida y su muerte liga desde ahora a los humanos. La comunicación triunfa. Nos habla claramente que el planeta está avanzando por redes, teléfonos, celulares, módems, internet, y sin embargo la incomprensión sigue siendo general. Sin duda hay grandes múltiples progresos de la comprensión, por los progresos de la incomprensión parecen aún más grandes. El problema de la comprensión se ha vuelto crucial para los humanos, y por esta razón debe ser una de las finalidades de la educación para el futuro. Nuestro autor nos dice que ninguna técnica de comunicación del teléfono o internet aporta por sí misma la comprensión. El problema de la comprensión está doblemente polarizado. Primero, un polo ahora planetario es el de la comprensión entre humanos. Los encuentros y relaciones se multiplican entre personas, culturas, pueblos que se representan culturas diferentes. Un polo individual es el de las relaciones particulares entre familiares. Estas están cada vez más amenazadas por la incomprensión. Las 2 incomprensiones. La comunicación nos conlleva a la comprensión. La información, si es bien transmitida, comprendida, conlleva inteligibilidad. Primera condición necesaria para que la comprensión, pero no suficiente para las 2 comprensiones. La comprensión intelectual u objetiva y la comprensión humana intersubjetiva. La primera significa intelectualmente comprender un conjunto. Comprenderé un conjunto contexto de las partes y de todo lo múltiple y lo individual. Y la comprensión intelectual pasa por la inteligibilidad. Explicar es considerar lo que hay que conocer como un objeto y aplicarle todos los medios objetivos de conocimiento. La explicación es obviamente necesaria para la comprensión intelectual y objetiva. Otro punto claro que nos expresa nuestro autor es una educación para la comprensión intelectual y objetiva. Otro punto claro que nos expresa nuestro autor es una educación para los obstáculos a la comprensión. Los obstáculos externos a la comprensión intelectual y objetiva son múltiples. Primero, hay ruido que parasita la transición de la información, crea el malentendido o no el entendimiento. 2. Hay polisemia de una noción que anunciada en un sentido se entiende en otro. Así la palabra cultura, verdadero, camaleón, conceptual, puede significar todo lo que siendo natural, innato, debe ser aprendido y adquirido. 3. Existe la ignorancia de los ritos, las costumbres de otros, especialmente los ritos de cortesía, que pueden conducir a ofender inconscientemente o autodescalificarse con respecto del otro. 4. Existe la incomprensión de los valores imperativos expandidos en el seno de las culturas, como lo son en las sociedades tradicionales al respeto y hacia los ancianos y la obediencia de los niños y la creencia religiosa. 5. Existe la incomprensión de los imperativos éticos propios de una cultura e imperativo de la venganza de las sociedades del tribus e imperativo de la ley en las sociedades evolutivas.
Sexto, existe a menudo la imposibilidad dentro de una visión del mundo de comprender las ideas y argumentos de otra visión del mundo, adentro de una filosofía comprender otra filosofía. Séptimo y último, el más importante, la imposibilidad de comprensión de una estructura mental a otra. En el capítulo 7 le hablaré sobre la ética del género humano, como lo vimos y lo expresaba nuestro compañero Héctor. El capítulo 3, la concepción compleja del género humano, comprende la triada individuo, sociedad y especie. Los individuos son más que el producto del proceso productor de la especie humana. Por este mismo proceso es producido por los individuos de cada generación. Los individuos de cada generación, las interacciones entre individuos producen la sociedad, a esta retroactúa sobre los individuos. La cultura, en sentido genérico, emerge en las interacciones, las relija y les da un valor individuo. Aquí nos muestra otro punto que es la antropoética. Supone la decisión consciente y clara. Primero, de asumir la humana condición, individuo, sociedad, especie en la complejidad de nuestra era. 2. De lograr la humanidad en nosotros mismos y en nuestra conciencia personal, y de asumir la visión rica y compleja del individuo y sociedad desde los individuos y la sociedad, que pueden entre sí ayudarse, desarrollarse, regularse, controlarse. La democracia funda sobre el control del aparato, en los aparatos controlados, y así reduce la esclavitud, que determina un poder que no sufre de autorregulación de aquellos que someten en sentido de la democracia. El futuro de la democracia. La democracia en el siglo XXI estará cada vez más enfrentada a los problemas gigantescos que nació en el desarrollo de la enorme máquina. Desde la ciencia técnica, burocracia, están íntimamente asociadas. Esta enorme máquina nos produce solo conocimiento y eludación, también produce ignorancia y ceguera. Los desarrollos disciplinarios de la ciencia no han aportado solamente las ventajas de la división del trabajo. Este es mi aporte, profesor. Muchas gracias.